Buenas tardes, iglesia. Seca tus lágrimas. Hay un cambio en el espíritu. Este año es año de restauración y de multiplicación. A nivel espíritu, alma, cuerpo, tu familia, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, el ministerio, la iglesia. Si tú lo crees, cuélgate a la bendición. Tú puedes caminar en la bendición, puedes andar en la bendición. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Subámonos, levantémonos, porque Dios está listo. Conectémonos y entremos en lo que Dios va a hacer. Amén. Vamos a entrar en la tercera y última parte de nuestra serie Alcánzalos, en la cual estamos hablando acerca de alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Jesucristo. Y quiero empezar con una ilustración, una historia de la vida real. En el año 1992, un oficial de control de parqueo en un condado en Los Ángeles, en los Estados Unidos, se encontró con un Cadillac ilegalmente cuadrado. Estaba muy mal parqueado. Así que él vio el carro, así, agarró, escribió su papeleta, su multa, y como la ventana estaba abierta, la metió y la colocó ahí encima del tablero. Se dio media vuelta y se fue. Pero el conductor estaba sentado ahí. Había un hombre sentado en el asiento del conductor y estaba muerto. Horas antes le habían metido varios balazos en la cabeza. Es más, había estado sangrando que la sangre le había caído por la cara y le estaba así echado. Y el tipo ni cuenta se dio. Estaba tan ocupado en sus problemas, en sus asuntos personales, que se dio media vuelta y se fue. Eso ocurrió. Ahora, nosotros todos los días salimos, nos ocupamos de nuestros propios asuntos, negocios, vivimos en un lugar donde la vida es muy agitada, una ciudad bastante grande, y a veces no nos damos cuenta que estamos rodeados de gente que está muerta espiritualmente en sus delitos y pecados, y parece que no estamos conscientes de cuál va a ser su destino eterno, que dónde ellos van a terminar pasando la eternidad. Hay algo que se conoce como convicción de pecado. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. La convicción de pecado es lo previo al arrepentimiento y a la recepción de la salvación. Hay muchas personas que no saben que están caminando en pecado. Hace una semana me encontré con un profesor de la universidad, mi profe de circuitos electrónicos 3. ¿No? Y ahí éramos varios creyentes en la facultad de electrónica, en la uni, y siempre poníamos versículos en la parte de arriba, Juan 3:16, y bueno, los profesores le leían, ¿no? ¿No? Si yo sabía que estaba dando un mal examen, no ponía nada, ¿no? Para que no haya reproche para el Evangelio. Pero bueno, había una hermana en particular, y ellos eran un grupo bien cerrado, era una élite de chancones, ¿no? Los cerebritos, ¿no? Bien cerrado. Eran un año menor que nosotros, pero siempre compartíamos los salones, los ambientes. Pero un día Dios me pone en el corazón hablarle a una de ese grupo cerrado y le predico 2 horas la palabra, pa, 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 pa. ¿Cuántos saben que la palabra es como martillo que quebranta la piedra, no? Y pa, se rompió y le dio su corazón al Señor y rompimos el círculo de los cerebritos. Y ellos no lo podían creer, ¿no? Entonces se pasó a nuestro bando, ¿no? Al bando de los creyentes, nos llamaban la banda del Espíritu Santo. Y bueno, ella estaba dando su examen de circuitos electrónicos 3 y al final, al pie de página, puso una nota, ¿no? Profesor, usted todavía puede salvarse. Entonces el profesor me comentó eso como una anécdota porque nos conocían, ¿no? Y decía, como si yo se hubiese metido en pecado, como si, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, o sea, ¿cuánta gente está muerta en sus delitos y pecados y no tienen convicción de pecado? Y por eso no ven la necesidad de arrepentirse. Es más, es una palabra que la quieren sacar del diccionario, la palabra pecado. Quieren negar el pecado original.
Es más, en mi iPad, cuando utilizo mi programa de Apple, de lo que es PPT, que se llama Keynote, en el corrector, en las palabras, en el diccionario, ni siquiera aparece la palabra pecado. Aparece la palabra pescado, pero no la palabra pecado. Y ya sé que no puedo buscar la palabra porque me la reemplaza por pescado. Pero el Espíritu Santo hizo un tremendo trabajo conmigo. O sea, yo sí estaba recontra preparado. Yo sabía que era pecador y que así rapidito me moría y de frente al hueco me iba al infierno. Yo lo sabía. La sensación que tenía acerca de mi condición es como si una corriente, un río, me estuviese arrastrando. Y yo sabía que al final había una caída, una catarata, una cascada, y que me llevaba directamente al infierno. Yo lo sabía. O sea, yo tenía convicción de pecado. Y la primera vez que alguien me habló acerca de nacer de nuevo, nací de nuevo y fui salvo así, rápido. Yo estaba listo. Pero bueno, estamos viviendo rodeados de gente que no saben que están yendo al infierno. Y nosotros a veces nos preocupamos mucho de nuestros propios asuntos, conectados con nosotros mismos, que nos desconectamos de los demás y fallamos en alcanzarlos. Cuando hablamos acerca de ir y alcanzar a los perdidos, estamos hablando acerca de un importantísimo encargo del Señor a su iglesia. Vamos a Marcos, el capítulo 16, el versículo 15. Yo sé que ustedes han escuchado acerca de esto, pero es importante. ¿Cuántos saben que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Esto que está escrito, ¿cuántos saben que la palabra de Dios vive y permanece para siempre? Esas palabras del Señor Jesucristo resuenan a través de los corredores de la historia. Han pasado 2000 años, la era de la iglesia aún continúa, falta poco para terminar, pero esas palabras de Jesús no han cambiado, Él no ha cambiado de opinión y su encargo sigue siendo el mismo, Él permanece para siempre. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ese versículo denota acción, es un encargo, es un mandamiento. Y acá se nos está diciendo que vayamos por todo el mundo. El término griego cosmos significa sistema social mundial. Está hablando acerca del sistema social mundial que nos rodea en todo este planeta. Y acá se nos dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura. La palabra criatura se refiere a toda persona, a todo hombre que ha sido hecho o creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que en esencia Jesús estaba tratando de decir es que nosotros vayamos y que entremos en el mundo de toda persona, en el mundo de cada persona. Hay submundos dentro de este mundo. Está el mundo de los artistas, el mundo de los químicos, de los comerciantes, de los arquitectos, el mundo de los cocineros, de los ingenieros, de los mecánicos, el mundo de aquellos que trabajan en decoración, el mundo de los que trabajan barriendo las calles, diferentes submundos. Y Dios nos ha llamado a nosotros para ir y entrar ahí. Noten ustedes que el encargo del Señor nos dice: métanse en su propio mundo, aíslense, sepárense de la sociedad. Él no estaba enseñando el ostracismo, él no estaba diciendo métete en tu concha, en tu caparazón, escóndete, sepárate. No, de ninguna forma, es todo lo opuesto. Sin embargo, nosotros nos comportamos como si Jesús hubiese dicho eso. Entonces, cada persona que Jesús nombra aquí tiene que ser alcanzada. El Evangelio tiene que ser predicado a diferentes personas, bajo diferentes culturas, diferentes entornos sociales, diferentes niveles socioeconómicos. Y la gente tiene que escuchar el Evangelio. Y para entrar en el mundo de cada persona hay que hacer contacto con ellos. Eso es bien importante. Hay un principio. Si no hay contacto, no hay impacto. Entonces, ¿cómo los vamos a alcanzar si ni siquiera intencionalmente tomamos la iniciativa de acercarnos a ellos? Pero para alcanzarnos hay que movernos hacia ellos, hacer contacto con ellos, penetrar en la comunidad de manera intencional y relacionarnos con ellos. Así que deja tu comodidad y contacta e impacta a tu comunidad. Hay 5 pasos simples que les quiero dar para hacer esto mucho más simple, para que podamos impactar, para que podamos alcanzar e impactar nuestra comunidad. En primer lugar, el paso número 1 es que cada uno de nosotros debe mirarse y actuar como un ministro. Desde la primera parte de esta serie he estado insistiendo en esto. Repiten conmigo: yo soy un ministro. Repiten conmigo: yo soy un siervo. Eso significa que estamos aquí para dar,
Esto significa que estamos aquí para dejar que la luz de Dios fluya a través de nosotros. No estamos aquí por nosotros mismos. Estamos aquí con un propósito, con una seria razón. Hay gente en necesidad y hemos hablado acerca de la compasión de Jesús para con las multitudes y nosotros no podemos separarnos de eso. Tenemos que estar en la misma página. Ahora, en cierto sentido, nosotros somos sacerdotes. ¿Y qué significa la palabra sacerdote? Un sacerdote es un pontífice. El término latín pontifex, de donde viene el término pontífice, viene de la unión de dos palabras. Pontífice es el ponti, el puente, fice el que hace puentes, el que tiende puentes. Entonces nosotros tendemos puentes entre los perdidos y Dios. Los llevamos a Jesucristo. Nosotros llevamos a la gente a los pies de Cristo para que puedan ser salvas. Esa es la forma de alcanzarlos. Entonces, acá en las iglesias locales, los pastores, lo que hacemos es entrenar, activar y movilizar a las personas para que su luz pueda brillar. Un segundo paso es de que cada uno de nosotros debe mirarse y actuar como un sembrador. Repitan conmigo, yo soy un sembrador. Esto significa que tú eres un canal, que tú no piensas en ti mismo. Acuérdense de la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto. El mar muerto solamente recibe. Jesús dijo, más bienaventurado dar que recibir. Recientemente en esta temporada de lluvias ha llovido tanto en el mar de Galilea que ha subido el nivel 12 pulgadas, no, 12 pies. Gloria a Dios, un buen nivel. Eso implica vida y todo eso. Pero el mar de Galilea recibe y da, y nosotros recibimos de Dios. Esto significa que nosotros hemos recibido algo de Dios. Él nos salvó, Él nos llamó, y nos equipó para que seamos canales y dejemos fluir algo de Dios a través nuestro. Y cuando lo hacemos por fe. Cuando sembramos por fe. Sembramos por fe en la vida de los demás. Así que Dios nos ha llamado para que tú y yo seamos canales de bendición. Sembramos. Una tercera cosa es que cada uno debe aprender a relacionarse con otros hacia la fe en Jesucristo. Eso implica que nosotros podamos aprender a hablar con las personas de una forma en la cual podamos llevarles la palabra. Y esto significa que tenemos que aprovechar las diversas oportunidades del día. Cada día nosotros tenemos oportunidades para relacionarnos con las personas y hablarles del Señor. En el libro de Colosenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice que nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal, que tenemos que interactuar sabiamente con los de afuera, con los perdidos, con los demás. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con ellos para llevarlos a Jesucristo. Esto es algo muy importante si queremos alcanzarlos para que sean salvos. Una cuarta cosa es de que cada uno de nosotros debe buscar oportunidades para practicar el hablar de nuestra fe. En el metropolitano, en el taxi, en el tren eléctrico, hay gente. Tienes una audiencia asegurada, por lo menos media hora del tiempo que vas a quedar ahí. Me acuerdo cuando saliendo de la universidad, saliendo de las clases, nos metíamos al micro a predicar el Evangelio. Ya sabíamos que teníamos audiencia garantizada. Hasta que, bueno, ya llegaba el paradero y nos bajábamos, ¿no? Entonces, unos entraban, otros bajaban, pero los demás tenían que escuchar, no les quedaba otra. Y era maravilloso, ¿no? Y una de las cosas que a mí me funcionó por años es, me acuerdo cuando no tenía carro, tenía que ir a la universidad, tenía que irme en micro. A veces había esas combis que son tan chiquitas que uno tiene que ir así doblado, ¿no? Y no se puede. Pero cuando iba sentado, entonces yo sacaba un volante de esos folletos evangelísticos y se lo regalaba a la persona. No se lo venden, ¿eh? Se lo regalan. Se lo daba a la persona, decía, te lo regalo. ¿Te puedo contar lo que Dios hizo en mi vida? Y siempre me dejaban contarles. Entonces sembraba la palabra, les hablaba la palabra. Y esto es tremendo porque nosotros podemos tener oportunidades para hablar el Evangelio en diferentes entornos. Y esto es algo que nos va a ayudar a alcanzarlos. Tenemos que estar pensando en aprovechar las oportunidades. Bueno, una quinta cosa es de que cada uno debe celebrar sus logros. Imagínense, las personas que juegan fútbol. Yo sé que cuando nuestro equipo mete un gol, bueno, saltamos, celebramos, la gente de las tribunas salta y celebra. ¿Cómo creen que se siente el que metió el gol? Yo creo que se siente más gozoso que todos los demás juntos, porque realmente fue un logro. Y si nosotros ganamos gente para Cristo, deberíamos celebrarlo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido el gozo, el privilegio, el honor de conducir un alma, una persona, una criatura, una creación de Dios a los pies de Cristo?
Hermanos, no hay gozo mayor que ser un instrumento a través del cual Dios te lleva para que alguien conozca a Cristo. Entonces, cada persona que tú ganas es un gol que tú metes. Eso es tremendo. Miren, cuando hablamos de goles en los partidos de fútbol, sean de la Liga Nacional, torneo descentralizado, o sea en el Mundial, son goles que se celebran únicamente en la tierra. Pero cuando tú ganas a alguien para Cristo, hermanos, la celebración celestial, ni siquiera te imaginas cómo los ángeles, querubines, arcángeles y todos los demás, las miríadas de ángeles, los cientos de trillones de ángeles, celebran cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra y viene a los pies de Cristo. Es maravilloso. Esos goles sí cuentan, y cuentan por toda la eternidad. Entonces tenemos que celebrar nuestros avances. Tenemos que celebrar eso. Lo que cuenta tiene que ser celebrado. Y eso es mucho más trascendente que ganar un torneo. Eso es mucho más trascendente que ganar un solo partido. Celebra cuando ganas a alguien para Cristo. Entonces Dios nos ha llamado para alcanzar gente para Él. Esa es la misión de la iglesia. Y si queremos entrar en el mundo de ellos, tenemos que hacer un esfuerzo para entenderlo. Si no entendemos el mundo de una persona, ¿cómo entramos en él? Por ejemplo, si viene del extranjero un misionero, digamos que viene de un país asiático, y él está viniendo de una cultura completamente diferente, una manera de pensar completamente diferente, habla un idioma completamente diferente, la persona tiene que estudiar, tiene que entender la mentalidad del sudamericano. O sea, cómo un asiático se va a conectar con un sudamericano para impactarlo. Tiene que estudiar, tiene que entender su cultura y su forma de pensar. Si no, no hay conexión. Y si no hay conexión, no hay impacto. Entonces, aquí hay un esfuerzo transcultural. Y eso es tan importante porque nosotros tenemos que, y esto ha sido dicho antes, cada persona es un mundo. O sea, ¿cómo yo entro en el mundo de la otra persona si no lo conozco? Hay una frase también que dice que solamente tienes una oportunidad para causar una buena primera impresión. Si la primera oportunidad le caes a la persona chinche, rebotas y nunca más. Entonces tenemos que aprender a entrar en el mundo de los demás para poder alcanzarlos, para poder impactarlos. Y esto denota un esfuerzo de parte de cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver mucho con nuestra actitud. O sea, ¿cuál es la actitud que tenemos para con la gente perdida? Y la verdad es que la actitud de la indiferencia es algo que la gente nota. Pero esas actitudes interesadas que quieren ayudar a la persona también se notan. Y esas son las cosas que impactan a los demás. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que eso puede cambiar el destino eterno de alguien. Es muy importante que nosotros pensemos de que no somos los únicos, que tú no eres el centro del universo. Jesús es el centro y el corazón de Jesús son los perdidos, son aquellos que no lo conocen. Entonces, tenemos que amar a la gente de una forma en la que ellos la entiendan o la traduzcan como amor. Por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que no conoce al Señor, que está pasando por una situación difícil, entonces dile, voy a orar por ti. Y eso a muchas personas les impacta. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la uni, ingeniería electrónica, y los exámenes en la uni son trancas, son difíciles. Entonces había un grupo que conocíamos en mi distrito, en mi barrio, y yo le decía a esta era cristiana, yo le decía, ora por mí, ora por mis exámenes, quiero salir bien. Entonces ella oraba por mí, yo me sentía respaldado, pero la bandida oraba por mi salvación. Gloria a Dios. Y finalmente conocí al Señor y después terminé predicándoles a todos ellos un montón de veces y yo les enseñaba la palabra. Pero realmente eso cambió mi vida. Entonces esa actitud de ayudar a nuestros vecinos, a interesarnos por ellos, de no vivir una vida superficial que realmente ignora lo que los demás están pasando. Entonces, si nosotros venimos los domingos a la iglesia pensando solamente en nosotros mismos, nunca los vamos a alcanzar, nunca los vamos a impactar. Y así nunca entrarás en el mundo de ellos. ¿Por qué? Porque vives tan metido en tu propio mundo y hasta ahora no has salido de él. Y tenemos que pensar eso, o sea, están perdidos.
Necesitamos tener compasión de ellos. Van camino al infierno, no lo saben, son pecadores, hacen cosas malas y tenemos que hacer algo para conectarnos con cada uno de ellos. Como Jesús, o sea, Jesús vino y se contactó con las personas. Jesús los alcanzó. Cuando vio a la gente, tuvo compasión. Lo primero que se levantó en él fue compasión. ¿Y qué hizo en respuesta a esa compasión? Él actuó. ¿Y cuál fue la acción que llevó a cabo? Él les dio de comer. Él los sanó. Él les enseñó muchas cosas. Él les dio esperanza. Y cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, y otra vez, Jesús los alcanzó, Jesús se acercó y fueron grandemente impactados. La experiencia más grande que una persona puede tener es la experiencia de recibir la salvación. Es el milagro más grande, nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Es tremendo. Pero muchos de nosotros nos olvidamos y rápidamente cómo era cuando estábamos perdidos. Hermanos, yo tenía angustia. Esos días que yo estudiaba en la universidad, ancló acá en el puerto del Callao un barco que traía libros, un barco biblioteca, era el Dulos. Entonces me dijeron, hay un barco Dulos, era cristiano, yo no sabía. Se han traído libros sobre electrónica. Entonces me fui al Callao, me subí al barco, me compré varios libros de electrónica, ahí los tengo todavía. Y cuando estaba ya saliendo, me regalan un librito. Y este librito hablaba acerca del poder de los demonios, el poder demoníaco y cómo ellos oprimían personas. Entonces yo me acuerdo que estaba bajando por la escalera, ¿no?, del barco hacia el puerto, ¿no? Yo estaba leyendo, comencé a leer versículo tras versículo. Una angustia se apoderó de mí. Estaba perdido, tenía convicción de pecado. Y hay gente que no sabe, o sea, nos olvidamos muchas veces de la realidad del destino eterno de la gente que se pierde. No hay ninguna situación, por más dura que estés atravesando, que sea peor que la condición de aquellos que están en camino al infierno. Y aún así queremos ser egoístas, cuando lo nuestro es minúsculo, es ínfimo comparado con lo que a ellos les está pasando. Entonces, en los días de Jesús, la gente religiosa no se acercaba a la gente, o sea, más bien sacaban provecho de la gente. Ya hemos dicho que había una mafia con los sumos sacerdotes y eran mafiosos y ellos explotaban al pueblo y en vez de ayudarlos, lucraban de ellos. Los cambistas, los que vendían los animales para el sacrificio. Es como, ustedes saben cuán fuerte el país ha sido golpeado en años anteriores por el fenómeno del Niño. Hubo una época en la cual yo hacía varias giras por todo el Perú, hacía 7 viajes al año, normalmente hacíamos giras, nos íbamos a predicar el Evangelio, arrancando desde Trujillo, terminábamos en Sullana, cada ciudad nos metíamos a predicar la palabra. Y ¿se acuerdan ustedes cuando llovía tan fuerte en la sierra que los ríos se desbordaban y las carreteras se destruían? ¿Se acuerdan o no? Y yo me acuerdo, yo me quedaba botado en la carretera, 2 de la mañana, el bus en el río, todo oscuro, no sabes qué hacer. Y cuando pasan ese tipo de cosas y la gente no puede pasar al otro lado, porque el río está caudaloso, hay gente que viene y obviamente tú te has quedado botado, no sabes que tienes sed, tienes hambre, ¿ok? Y viene gente y te vende botellas de agua. Sí, pero las botellitas que valen $1 te las venden 5, 6, 7 soles. ¿Saben lo que se llama eso? Explotación. En vez de buscar la ayuda humanitaria, explotan a la gente que es víctima de una situación. Entonces, eso es lo que hacían los líderes religiosos en Israel, explotaban a la gente. Las ovejas estaban siendo explotadas, estaban aprovechando de ellas. Entonces, tenemos que interesarnos en los pecadores para que puedan recibir vida eterna. Tenemos que amarlos genuinamente para que ese amor los pueda impactar. Y si los domingos los invitamos y los traemos acá, entonces estamos abriendo puertas para poder entrar en su mundo. Cuando un invitado viene por primera vez a Verdad y Libertad, ellos van a percibir diferentes cosas. Y nosotros somos los responsables por cuidar de que ellos experimenten lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es agradable, aquello que pueda promover que ellos reciban a Cristo. Lo primero, en la puerta de entrada, son los anfitriones. O sea, los van a recibir con un abrazo, con un genuino interés, con un amor. Ellos tienen que ver eso, que los reciben de una manera muy cálida. La segunda cosa que van a ver ellos al entrar es el amor que nos tenemos unos para con otros. Luego, cuando entran acá, van a ver orden,
van a haber excelencia, deben percibir también la presencia de Dios. Cuando empieza el tiempo de la alabanza, deben percibir la presencia de Dios. Y todo eso es determinante antes de que yo predique la palabra. Antes de que aquel que esté en la plataforma predicando o enseñando el mensaje de la palabra de Dios, ya la persona se ha formado una idea. Hay mucha responsabilidad antes de que la gente pueda escuchar la palabra. Y cuando viene la oportunidad para ser salvos, mucho de lo que ocurrió antes cuenta. Entonces, vamos a ver lo que Jesús dice al respecto en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese otro aspecto de la gran comisión, Jesús nos habla acerca de ir a todas las naciones, del griego etnos. En Marcos, Jesús nos enseñó a entrar dentro del mundo de cada persona. Pero aquí en Mateo nos está diciendo que nosotros tenemos que cruzar barreras étnicas, barreras raciales. Estamos hablando acá acerca de diferencias. Hay diferentes grupos étnicos y todo grupo étnico, dice, todas las naciones se refiere a todo grupo étnico, todas las razas tienen que ser alcanzadas y de ellos tenemos que hacer discípulos de Cristo. Esto significa que tenemos que alcanzar a todos los inmigrantes que han venido a nuestra nación. Tenemos que alcanzar a todas las personas que han llegado a nuestro país. Hay múltiples grupos étnicos. Entonces en Marcos entramos en el mundo de la persona, pero en Mateo tenemos que saltar las fronteras étnicas o raciales. Eso significa que tú y yo tenemos que alcanzar a no solamente los peruanos, tenemos que alcanzar a los venezolanos que están en el Perú, los chilenos, los ecuatorianos, los bolivianos, los brasileños, los coreanos, los vietnamitas, los españoles, los argentinos que están en nuestro país. Yo tengo vecinos vietnamitas que trabajan en Vitel. Estoy aprendiendo un poquito ahí para ganarlos. Pero eso significa que tenemos que estar dispuestos a ir tras ellos. Es más, la diversidad que hay en nuestro país es inmensa. Eso significa que también tenemos que alcanzar al mundo de los quechohablantes, a los aymaras, a los chipivos, a los aguarunas. Y encima aquellas tribus no civilizadas que ni siquiera sabemos que están por ahí, pero están metidos en la selva. Y para eso Dios llama y levanta y equipa personas. Aquí en la iglesia hay alguien que yo conozco que tiene una carga por los quechohablantes. Y yo no puedo alcanzarlos. Lo único que yo sé de quechua es Iman Sutiki Pani. ¿Cómo te llamas, hermana? Iman Sutiki Waiki. ¿Cómo te llamas, hermano? O te puedo decir Jesús Ninchis Munakusunki. Jesús te ama. Ya hace años me aprendí Juan 3:16 en quechua, pero ya se me olvidó. Pero bueno, pero hay gente que tiene esa capacidad de alcanzarlos a ellos, a los aymaras y diferentes. Me acuerdo una vez estábamos predicando en Cusco, con un pueblito, y habíamos ido con un grupo de misioneros de los Estados Unidos. Entonces el americano predicaba en inglés, yo le traducía al español y el nativo de ahí me traducía al quechua. Entonces estábamos así quebrando las barreras interculturales de tal manera de poder alcanzar todo grupo étnico. Y hay formas de hablarles, hay formas en las cuales podemos comunicarnos con ellos. Y la verdad, yo no soy especialista en alcanzar a ciertas personas. Esto es importante. Entonces Dios nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación, nos ha dado la palabra de la reconciliación, somos embajadores, somos diplomáticos en el nombre de Jesús. Y para cumplir con el ministerio de la reconciliación, Él nos ha llamado, Él nos ha equipado, nos ha ungido con el Espíritu Santo y con poder. Miren lo que dice en Hechos el capítulo 1, versículo 8. Estos son versículos que ustedes conocen, son el ABC, son la base, el fundamento. Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso es una de las cosas que ocurre en la iglesia, es que no saben la diferencia entre el Espíritu Santo sobre y el Espíritu Santo en. La primera obra del Espíritu Santo es en la persona, cuando Él hace que tú nazcas de nuevo, el nuevo nacimiento, la regeneración. Tu espíritu, el viejo hombre, es cambiado.
es regenerado, es renacido, es recreado. Ese es un cambio interno, ese es el Espíritu Santo en ti, Él viene a morar dentro de ti, te da nueva vida, el Espíritu vivificante hace que tu espíritu resucite, espiritualmente eres cambiado, pero luego la segunda experiencia, la segunda obra del Espíritu Santo es cuando viene sobre ti, ese es el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas y eres equipado para testificar de Cristo. Dice acá, me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos que hemos sido llamados, equipados para testificar de Cristo y alcanzar gente en diferentes lugares geográficos. La palabra tierra es del griego geo, a raíz de la palabra geometría, geodesia, geología. Y la palabra geo significa tierra. Hemos hablado acerca del sistema social mundial, hemos hablado acerca de etnos, diferentes grupos étnicos, pero ahora se nos está hablando de ir a todo lugar físico dentro del planeta físico Tierra. Esto que empezó en Jerusalén debe extenderse hasta los últimos rincones del planeta. Entonces todos hemos sido enviados y comisionados para poder llevar el Evangelio. ¿Quiénes deben ser alcanzados? Cada persona, cada individuo según su raza, según su grupo étnico y cada persona en diferentes localidades o ubicaciones dentro del globo, dentro del planeta. Y por algo somos luz del mundo y sal de la tierra. Cuando dice que somos luz del mundo, utiliza la palabra griega cosmos. Significa que somos luz espiritual para el sistema social mundial de tinieblas. Y cuando dice que somos sal de la tierra, la palabra geo indica el planeta físico. La sal preserva. Eso hace de que la corrupción se detenga y nosotros podamos llevar a la gente a Cristo. Ahora, un joven vendedor estaba bastante preocupado, decepcionado, porque estaba a punto de vender de perder una gran venta. Preocupado en esto, se fue a hablar con su jefe de ventas. Y al final le dijo, bueno, nosotros podemos llevar al caballo para que beba agua, pero no lo podemos obligar a tomarla, ¿no? Pero su jefe le dijo, estás equivocado. Tu labor no es llevar al caballo para que beba agua. Tu labor es producir sed en el caballo. Y si nosotros estamos llenos del Señor, llenos de su vida, de su gloria, de su presencia, esto va a ser muy atractivo para que la gente pueda tener sed del Señor. La sal produce sed. Y eso causa que la gente pueda acercarse a algo que es bastante atractivo. Entonces el evangelismo tiene que ser así. Ahora, hace un momento estaba hablando de fútbol. Estaba hablando acerca de contar las cosas que valen, registrar lo que cuenta. ¿Saben que nosotros estamos ya en los últimos de los últimos días? ¿Saben que ya la era de la iglesia ya lleva unos 2000 años y nosotros ya estamos en el segundo tiempo en los descuentos? Ahora, si tú terminas el primer tiempo y te han metido ya varios goles, entonces cuando entras al segundo tiempo, tú no entras para resignarte, ya fui. No. ¿Con qué actitud entras tú al segundo tiempo del partido si tienes el marcador en contra? Díganme ustedes. Tú entras para jugar, para ganar. Esa es una actitud. Entonces, ahora que estamos en los descuentos de la era de la iglesia y Jesús viene pronto, o sea, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿La actitud del ostracismo, la actitud de la indiferencia? No. En ese momento en la tierra tenemos juntos más habitantes vivos que todos los que han vivido sumando los 20 siglos anteriores. Ahorita somos más de 7.684 millones de personas en el mundo. Por eso el segundo tiempo se juega para ganar. Entonces tenemos que meter goles que nos aseguren de que Dios sea glorificado. La pregunta es, ¿estamos saliendo a jugar para ganar? Porque salir a la cancha y jugar para ganar no es algo que va a ocurrir de manera automática. O sea, tenemos que hacer un ajuste en nuestra actitud. La actitud es importante. Nuestra actitud es algo que tiene que hacerse de manera intencional. Entonces, no seas víctima, sé un instrumento. Y vamos a contrastar dos actitudes completamente opuestas. Voltea al que está a tu derecha y dile, cuando tú te victimizas, dejas de ser un instrumento. Al que está al otro lado, dile, cuando tú te victimizas, dejas de ser un instrumento. ¿Saben lo que es una víctima? Víctima es todo aquel que se encierra en su propio mundo y se enfoca únicamente en lo malo que le está pasando.
En cambio, un instrumento de Dios es alguien que sabe que tiene algo bueno de parte de Dios, sale de su mundo y busca entrar en el mundo de los demás para que sean bendecidos. Y para explicar este contraste, les voy a contar un par de historias bíblicas. Vamos a ubicarnos en el primer siglo. Vamos a hablar acerca del gran apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Ahora está acompañado de Silas. Ellos están orando, buscando dirección de Dios, pero al final el Espíritu Santo los dirige para entrar en Europa. Y la ciudad que el Espíritu Santo les muestra, una ciudad de Macedonia, es Filipos. Entonces ellos llegan a Filipos y la costumbre del apóstol Pablo es, porque él tenía muy claro, ¿cuántos saben que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Al judío primeramente y luego al griego. Entonces lo que Pablo hacía cuando iba en sus viajes misioneros, obviamente él fue comisionado o enviado para el mundo gentil, pero él siempre predicaba el Evangelio a los judíos primero, porque tenía carga por la gente de su propia sangre. Entonces, cuando llegaron a Filipos, bueno, parece que no había sinagoga, pero había un grupo de personas que se reunían junto al río. Entonces, llegaron allí un día de reposo y comenzaron a hablar la palabra y el Señor tocó el corazón de una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia. Entonces, Lidia los alojó en su casa. Hubo gente que recibió al Señor y, ¡oh, maravilloso! Entonces, ya habían pasado varios días de reposo donde se reunían y de repente apareció una muchachita, una adolescente, que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu pitonizo. Y comenzó a incomodarlos, los seguía y comenzó a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y están anunciando un camino de salvación, cuando en realidad es el único camino de salvación, no es uno más. Y la Biblia dice, molestando, desagradando esto a Pablo, él se volteó al espíritu, porque ahí está el asunto de la confrontación. Volteó y le dijo, te mando que salgas de ella en esta hora. Y la Biblia dice, y en el nombre de Jesucristo, el demonio salió. Ya no hay demonio, no hay adivinación, y aquellos hombres que le explotaban, recibiendo grandes ganancias, se quedaron sin chamba. Así que hicieron un gran alboroto, un gran escándalo, agarraron a Pablo y a Silas y los azotaron no con látigo, sino con varas. Los agarraron a palazos. Y luego los metieron a la cárcel y luego los metieron en la parte más baja y profunda de la cárcel, la parte más oscura, y sus pies en el cepo. ¡Pah! Pablo y Silas tuvieron la más grande oportunidad para dárselas de víctima esa noche. Pero la Biblia dice que a medianoche, cuando era más oscuro, ellos orando comenzaron a cantar himnos a Dios y los presos les oían, comenzaron a cantar. La presencia de Dios encendió de repente. ¡Pra! Hubo un terremoto, ese sismo no fue natural, fue provocado por Dios mismo. La Biblia dice que todas las cadenas de los presos se rompieron, todas las puertas se abrieron y el carcelero casi se mata. Pero Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, aquí estamos. Y él les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él los sacó de la prisión, los llevó a su casa en la madrugada. Lavó, limpió sus heridas, los sentó a la mesa, les dio de comer. Toda su familia fue salva. Luego los volvieron a la cárcel. Pero el asunto es, bueno, ya los soltaron. Pero el asunto es, ellos no se pusieron de víctima. Ellos sabían todo el tiempo que eran instrumentos de salvación. Y si nosotros estamos metidos en nuestro propio mundo, y sí hay cosas que nos incomodan, hay situaciones que realmente son negativas, pero tú tienes que darte cuenta de que esas situaciones pueden ser aprovechadas como una oportunidad en la cual otros pueden ser salvos. Hay una segunda historia. Esta historia viene del libro de Génesis. Y en el libro de Génesis vemos la historia en Génesis 38, cómo Jacob tenía 12 hijos. Bueno, y el asunto es que José recibió sueños de parte de Dios y sus hermanos comenzaron a tenerle envidia. Él no fue muy sabio, que digamos, al contar los sueños, pero el nivel de aborrecimiento y de odio de sus hermanos para con él era creciente. Hasta que un día el diablo pone en el corazón de ellos matarlo. Entonces un día que están en el campo lo agarran y ya lo iban a matar, cuando Dios interviene y Rubén abre la boca y dice, no lo maten, métanlo en una cisterna, en un pozo. Porque la idea del diablo era matarlo. Y lo metieron ahí al muchacho, ¿cuánto tendría? 17 años, y comienza a gritar, sáqueme, no me hagan esto. Finalmente lo terminan vendiendo como esclavo a una caravana que viajaba para Egipto. ¡Qué crueles! ¡Qué malvados! Pero cuando llegó allá,
José, la actitud de José, él no se victimizó. ¡Ah, pobrecito de mí! No entró en una fiesta depresiva. No, él fue comprado como esclavo por Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Y él fue puesto a cargo de todo lo que él tenía en la casa y él dio lo mejor. José fue un excelente esclavo, un excelente siervo, un excelente administrador. Él brilló, dejó que su luz brillase. Él sabía que Dios tenía un propósito para él, sabía que era instrumento. Luego vino otro momento incómodo. La mujer de Potifar le colocó los ojos encima. Quería más que lo que tenía con su esposo. Y él sencillamente dijo, no puedo pecar contra Dios, ni tampoco contra mi amo Potifar. Lo acusaron falsamente, terminó en la cárcel. Él como mayordomo tenía una buena habitación, tenía una cama muy cómoda y una almohada seguramente con plumas de ganso de Egipto. Pero la siguiente noche él tuvo que dormir en la prisión, sin edredón, sin cubrecama y con almohada de piedra. Pero allí se duerme mejor allí con una conciencia limpia que al otro lado con la conciencia sucia. Pero él no se amargó, él dio lo mejor, él no se victimizó, él sabía que era un instrumento y allí en la prisión sirvió y dio lo mejor de sí. Y él floreció y brilló hasta que Dios, que ve todas las cosas y ve nuestra actitud, Dios lo promovió y él pasó de la prisión al palacio. Si tú tienes la actitud correcta y no te victimizas, entonces vas a ser ascendido a otro nivel. Dios te va a dar un ascenso a una plataforma en la cual tú puedes funcionar como un instrumento de bendición. Y eso fue lo que pasó con él. Y finalmente, cuando él estuvo ahí segundo en autoridad debajo del faraón, ¿creen ustedes que él buscó vengarse de la esposa de Potifar? Esta malvada, mentirosa, ramera, lo que sea. Te vamos a descuartizar, te vamos a partir uno por uno los huesitos de los dedos. No, él no buscó vengarse. Y cuando luego finalmente se encontró con sus hermanos y todo lo que le hicieron, en vez de resentirse, en vez de vengarse, en vez de pagarles mal por mal, se dio a conocer a ellos. Y él les dijo, no tienen de qué preocuparse, yo no me voy a vengar. No fueron ustedes los que me hicieron esto. Fue Dios que me envió aquí para traer salvación. Y realmente José fue instrumento de salvación para todas las naciones y sobre todo a la nación o familia de Israel de la cual Jesús vendría. ¿Por qué? Porque su actitud fue la actitud de instrumento, no la actitud de víctima. Y la pregunta es, ¿qué situación estás atravesando tú? ¿Te estás victimizando? ¿Te estás metiendo dentro de tu concha? ¿Estás siendo una persona que realmente está enfocada en sí misma? Tenemos que entender eso. No importa dónde estés, en una prisión, en un hospital, tú eres luz. Tú has sido levantado y sentado en Cristo en lugares celestiales, que es la posición más alta del universo. La diestra del Padre es el centro de autoridad del universo. Por lo tanto, tú tienes autoridad espiritual, tienes la capacidad para dominar y reinar en Él. Si tú llegas a un hospital donde hay mucho sufrimiento y hay gente que no conoce al Señor, tú eres la autoridad máxima en el espíritu allí. Y si la gente está enferma, y hay demonios oprimiendo los espíritus de enfermedad, tú tienes dominio sobre todos ellos. Pero ¿cuál es la actitud con la cual tú entras? ¿Como un sembrador, como un dador, como un instrumento, como un canal? ¿O sencillamente pobrecitos? No, la compasión te hace a ti un instrumento. La compasión te convierte a ti en un canal, porque tú sabes que eres bendecido y que eres un canal para que la bendición de Dios pueda fluir a través tuyo. Por eso tú eres instrumento, eres cabeza y no cola. Y bueno, ¿cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? Entonces vas a pasar por situaciones incómodas. Pablo y Silas pasaron por algo incómodo. José pasó por muchas cosas incómodas. El mismo Pablo fue incomodado en prisiones en Roma. Y a veces terminamos culpando al diablo y el diablo no tiene nada que ver en el asunto. Pero cuando Pablo estuvo preso, muchos se convirtieron a Cristo, cambiaban de guardia y él les predicaba a todos los soldados. Y entendamos esto, Dios no te envía sufrimiento, pero sí te envía donde hay sufrimiento. Y es allí donde alcanzas a los perdidos. Dios te va a incomodar para que tú salves a alguien, pero piensa, tú eres un instrumento, cambia tu actitud. Sé como José, que fue el mejor preso, el mejor esclavo en la cárcel. ¿Por qué? Porque el objetivo es más grande que la prueba. Entonces, no importa dónde estés. Cuando Pablo estuvo preso en Roma, llegó un hombre llamado Onésimo. Onésimo era un esclavo que se escapó de su casa, le robó a su amo, a Filemón, en Colosas.
Llegó, no sé cómo llegó a Roma y luego se encontraron en la cárcel y Pablo le predicó, lo ganó para Cristo. El nombre Onésimo significa inútil. Entonces él le escribe, le manda una carta a Filemón diciendo, ahora yo lo gané para Cristo, espero que te sea útil. Y se lo mandó de vuelta, ¿no? Ahí a Colosenses, a Colosas. Pero vamos a ver aquí que él se convirtió en instrumento estando aún preso. Y esto es muy importante. Tienes que estar atento a tu actitud. La segunda cosa a la cual tienes que estar atento son a los impulsos divinos. Si no tienen lógica, no importa. Tú tienes que seguir los impulsos divinos. La Biblia dice que Jesús con los apóstoles estaban caminando y la Biblia dice en Juan capítulo 4, le era necesario pasar por Samaria. Fue un impulso divino. Ningún judío pasaba por Samaria. Se abrían, se daban una vueltaza, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Pero ese día, él tuvo el impulso divino de pasar por ahí. Y sentado en el pozo de Jacob, cansado en el camino, con sed, con hambre, él se enfocó en la salvación de la mujer samaritana. Se conectó con ella, le impactó. Y los samaritanos conocieron a Jesús y se quedó 2 días con ellos. ¿Por qué? Porque su actitud y su obediencia fueron de ser un instrumento. Entonces, estamos en los últimos de los últimos días. Estamos ya en los descuentos del partido. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Está prohibido morirse antes de tiempo. La única forma o razón por la cual tú deberías de morirte es si tú acabas tu carrera en Dios y terminas glorificando a Dios. Dios nos ha llamado entonces para que los alcancemos. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por aconsejarnos, por ordenar nuestros caminos. Gracias por hacer ajustes a nuestra actitud. Queremos estar conscientes, Señor, de lo trascendente que es el hablar tu palabra. Y no queremos, Señor, tener excusas. Lo que tú quieres es obediencia. Si estás aquí esta tarde y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, te doy la oportunidad para que tú ores conmigo esta oración. Hazlo en voz alta. Dios del cielo, reconozco que necesito de ti. Jesús, perdona mis pecados. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo tu perdón, tu limpieza por la fe en ti. Amén.